Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 14 de la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Para quienes sigan esta serie de vídeos sobre el retrato de la caída de un dictador en Hispanoamérica, este capítulo nos cita con un presidente títere. Trujillo puso en la presidencia del gobierno a un títere. Históricamente así se ha reconocido, y también literariamente tal como lo retrata Mario Vargas Llosa. Este capítulo es muy interesante para ver sobre todo cómo se hace una interpretación desde el punto de vista literario, creativo, de la figura de un personaje que desempeña el papel de presidente títere en una república de Hispanoamérica. Este personaje responde al nombre literario que está en sincretismo con el nombre histórico real de Joaquín Balaguer. En el mismo día en el que Rafael Leónidas Trujillo va a ser acribillado a balazos por un grupo de conjurados que tratan de hacer caer su régimen, tiene este sátrapa, este dictador, una cita, un encuentro con el presidente de la República, con el que despacha una serie de asuntos de Estado que revelan la inquietud, la preocupación de Trujillo por la espalda que le ha dado la Iglesia en coordinación, en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, y que de alguna manera dispone, precipita o promueve la caída del régimen. Aquí lo que nos interesa sobre todo es ver cómo se retrata etopélicamente, es decir, desde el punto de vista de las características de la personalidad de este presidente títere, una manera de actuar enormemente sibilina y enormemente sofisticada. Mario Vargas Llosa pone el dedo en la llaga del traidor, de alguien que cuando Trujillo gobierna está con Trujillo hasta los tuétanos, redacta sus discursos, le hace unos elogios que ni siquiera, Virgilio a César, Augusto, y cuando Trujillo es asesinado, pese a estar ambiguamente comprometido Joaquín Balaguer con la conjura contra Trujillo, cambia la chaqueta y se convierte en el presidente de la democracia como si nada, es decir, como si haber estado implicado con Trujillo hasta los tuétanos no resultara incompatible con ser gestor de la democracia hasta las últimas consecuencias. Es una cosa muy curiosa esta, pero que desde luego Mario Vargas Llosa deja en condiciones muy críticas en la novela. El tratamiento que Vargas Llosa da a este personaje títere es muy sutil y está muy en consonancia con un retrato muy cuidadoso, muy sofisticado. Noten ustedes ya en el texto que cito este tratamiento tan artero. Cito: el hombrecito hablaba con la suavidad bondadosa de costumbre y un esbozo de sonrisa en su cara redonda, pronunciando con la perfección de un actor de radioteatro o de un profesor de fonética. Trujillo lo escudriñó, tratando de desentrañar en su expresión, en la forma de su boca, en sus ojitos evasivos, el menor indicio, alguna alusión. Pese a su infinita suspicacia, no percibió nada. Claro, el presidente fantoche era un político demasiado ducho para que sus gestos lo traicionaran. Fin de cita. Claro, aquí uno se pregunta, ¿quién es mejor actor? ¿Un actor profesional o un político? Es la pregunta que cabe hablar, que cabe plantear, que cabe decir una vez leído este fragmento, esta configuración. Con frecuencia podríamos decir que los grandes maestros de la psicología humana son los delincuentes criminales, las prostitutas y los psicópatas. Es decir, quienes saben más psiquiatría que los psiquiatras son las prostitutas, los delincuentes profesionales o criminales y los psicópatas. ¿Por qué? Pues porque son las figuras que de alguna manera más fingen en casi todo aquello que hacen para obtener sus objetivos, entre otras cosas. Esto no es ni bueno ni malo, quiero decir, no es que tales o cuales prototipos humanos sean mejores o peores por disimular sus objetivos. Los objetivos los disimulamos todos nosotros allí donde conviene. Ya saben lo que dice la paremia: al que quiere saber, poquito y del revés. Eso siempre, ¿no? Y es lo que le ocurre a este presidente fantoche cuando su jefe lo interroga.
escudriñándolo con todos sus saberes y conocimientos. De hecho, el personaje Trujillo sabe más semiótica del teatro que los semióticos del teatro, es decir, analiza los diferentes sistemas de signos de un personaje. Se dice aquí, Trujillo lo escudriñó tratando de desentrañar en su expresión, en la forma de su boca, en sus ojitos evasivos, el menor indicio, alguna señal acerca de si decía la verdad o si mentía. Hay una descripción a continuación gráfica, prosopográfica, física o eficción, también se llama eficción a la prosopografía, de este presidente fantoche. Y se dice de él lo siguiente: no se podía decir, nótese la lítotes, esa afirmación mediante una negación, no se podía decir que el presidente fantoche fuera un hombre elegante. Es decir, se le retira la etiqueta de elegante. ¿Cómo lo hubiera sido con esa fachita entallada y rellenita que hacía de él no solo un hombre bajo, sino casi un enano? Es muy atrevido este texto, para incluso haber sido escrito en el año 2000. Pero vestía con la corrección que hablaba, es decir, era un hombre indumentariamente correcto, habitualmente correcto, entendiendo por habitual el hábito. Su indumentaria era de absoluta corrección. Vestía con la corrección que hablaba, respetaba el protocolo y era un trabajador infatigable para el que no existían fiestas ni horarios. Lo notó alarmado, se daba cuenta de que dando aquel permiso a la hija de Cerebrito podía haber cometido un grave error. Es quien autoriza la salida del país de Uranita, todavía no Urania, la niña violada por el sátrapa. Tiene importancia que alguien me escondiera ese memorándum, dice Trujillo, es decir, alguien dio la autorización de que esta criatura saliera de aquí hace un par de semanas. En la secretaría hay un traidor o un inepto. Espero que sea un traidor porque los ineptos son más dañinos, dice el propio Trujillo. Fíjense ustedes cómo se describe en este capítulo. Si ustedes leen la novela y analizan este capítulo, yo simplemente les doy unas explicaciones muy sumarias. Si hubiera que comparar a Joaquín Balaguer con algún animal del paraíso, indudablemente sería la serpiente del árbol del conocimiento. La sonrisa de serpiente sabia, los ojos risueños de serpiente sabia, de los que con frecuencia he hablado en otras sesiones. Dice Balaguer cuando se refiere a su jefe, el sátrapa: le aseguro que no, excelencia. El generalísimo vio que el doctor Balaguer vacilaba al elegir las palabras. La Madre María, Sister Mary, y la directora del Santo Domingo no tienen buen concepto de Agustín Cabral, el padre de Urania. Al parecer no se llevaba con la niña. Esto no es verdad, no hay ningún dato que revele esto en la novela, es mentira. Y esta sufría en casa. Nueva mentira, esto no es cierto. Querían ayudarla a ella, no a él. Me aseguraron que es una muchacha excepcionalmente dotada para el estudio. Me apresuré firmando el permiso, lo siento, lo hice más que nada tratando de suavizar las relaciones con la Iglesia. Este conflicto me parece peligroso, excelencia, usted ya sabe mi opinión. Balaguer es un beato, es alguien que sirve al demonio, a Trujillo, y sirve a Dios, sirve a la Iglesia. Lo he dicho bien, ¿no? No sé si he dicho que sirve al diablo, a la Iglesia o a Trujillo, a Dios, no. Creo que lo he dicho bien, que sirve a Dios, a la Iglesia y a Trujillo el diablo. No nos confundamos. Quiero decir que entendemos que Trujillo es el diablo y la Iglesia representa a Dios y no al revés. Lo digo porque a veces la situación puede ser muy confusa. ¿Por qué razón es confusa? Pues porque hace no mucho tiempo, dentro de la historia de la novela, el propio Joaquín Balaguer escribió un artículo sobre Trujillo y Dios, identificando a Trujillo con Dios. Y claro, ya no sabe uno muy bien si Trujillo es Dios y la Iglesia es Dios, cómo funciona esto, ¿no? Si la Iglesia sirve a Dios y Trujillo se identifica con Dios, entonces, ¿cómo se produce esto? Dentro de la lógica de la novela, no hablo de la lógica histórica en la cual no entro. Entonces Trujillo tiene un conflicto con la Iglesia Católica porque hay dos obispos, uno de nacionalidad estadounidense y otro de nacionalidad española, que han promovido una pastoral en todas las parroquias en contra del régimen, amparados de alguna manera o de muchas maneras
por el desafecto el disfavor que desde ese momento Estados Unidos profesa al régimen de la satrapía de Rafael Leónidas Molina Trujillo, que hasta ese momento ha contado con el apoyo de Estados Unidos y con la Iglesia Católica, con bendiciones del Papa Pío XII, con condecoraciones, a cambio de singulares prestaciones al catolicismo, concretamente a la promoción del catolicismo en República Dominicana. El propio presidente Fantoche le advierte, frente a los riesgos que supone el tratamiento que el gran torturador de República Dominicana, que es Johnny Aves García, dispone contra la Iglesia Católica y en particular contra esos dos obispos. Y le dice, los juicios políticos de Johnny Aves son temerarios, es decir, y ponen en riesgo la supervivencia del régimen. Una de las pocas certezas que abrigaba respecto al presidente Fantoche eran las ambiciones, era un hombre sin ambiciones. Vamos a ver, el relato, la novela, el narrador y el propio Trujillo coinciden en decir que el presidente Balaguer no tiene ambiciones. Claro, a mí me resulta muy chocante que se pueda decir de alguien que no tiene ambiciones cuando resulta que ese alguien fue presidente de la República con Trujillo, estuvo ambiguamente implicado en el golpe de Estado contra Trujillo, traiciona a los supuestamente aliados en el golpe de Estado con los que colabora contra Trujillo y pervive inmune, intacto e incólume como presidente de la República Democrática de República Dominicana una vez muerto Trujillo. Entonces, si alguien así no tiene ambiciones, díganme ustedes cómo hay que ser para tener ambiciones. Claro, no deja de ser muy curioso, esto no es una contradicción literaria, esto es una ambigüedad propia de la literatura. Una ambigüedad que consiste en despistar al lector, ofreciéndole datos falsos generados por los propios personajes de la novela, incluido el narrador, porque lo que dicen los personajes es verificable desde el punto de vista del narrador, pero lo que dice el narrador es verificable desde el punto de vista del desenlace de los hechos que el propio narrador cuenta. Tengas en cuenta que no hay narrador más farsante que el narrador del Quijote. El narrador del Quijote cuenta en el Quijote las cosas de manera distinta como realmente ocurren. Y de hecho, solo el lector, andando el tiempo, se da cuenta de las mentiras que el narrador del Quijote le ha contado a lo largo de toda la novela. Por lo tanto, suponer que el narrador es fiable es un error completo y absoluto. Fíense ustedes de un narrador y no corran. Fíense ustedes del narrador del Quijote y llegarán extraviados a cualquier desenlace posible en la interpretación de la literatura cervantina. De tal manera que aquí se dice, fíjense con qué rotundidad, una de las pocas certezas que abrigaba respecto al presidente Fantoche, Trujillo, era su falta de ambiciones. ¿Qué diría Trujillo si hubiera visto al presidente Fantoche y a muchos otros, al que él llamaba al presidente Fantoche y a muchos otros, que habían sido los lamemédulas de Trujillo durante su régimen, convertidos en lamemédulas de la democracia después de haber muerto, acribillado a balazos, el propio Trujillo? Y claro, por todo eso, dice, porque no tenía ambiciones, era el presidente Fantoche. Es decir, el propio Trujillo ni siquiera conoce a fondo la realidad, y es uno de los que mejor la conocen. Si este señor no tuviera ambiciones, no estaría de presidente Fantoche, indudablemente. Y menos aún habría traicionado, supuestamente de manera ambigua, a sus aliados en la conjura contra Trujillo, y sería, minutos después, presidente de la democracia. Es decir, porque fue traicionándolos a todos, tanto a sus enemigos, hacia los que fingía amistad, como a sus amigos, hacia los que también fingía amistad. Es decir, este era un amigo verdadero y un amigo falso, en todos los sentidos. Amigo falso en tanto que uno sabe que el amigo falso lo va a traicionar, y el amigo verdadero es aquel que uno sabe que lo va a traicionar, pero no sabe cuándo. No sabe cuándo. La diferencia entre la amistad verdadera y la falsa es una diferencia meramente cronométrica. Es decir, sabes que te van a traicionar, pero no sabes cuándo. Pero fíjense las palabras de elogio que este presidente Fantoche le transmite a Trujillo. Desde que conocí a su excelencia, aquella mañana de abril de 1930, mi único vicio ha sido servirlo. Nótese cómo es un subtirano, es decir, es un lamemédulas, ¿no?
En definitiva, lame la médula del tirano hasta la última instancia. Aquel que sirve a un tirano es tan tirano como su amo. Es un subtirano respecto al tirano superior y tirano respecto al resto de la cadena de mando. Desde aquel momento supe que sirviendo a Trujillo, le habla en tercera persona aunque lo tiene delante, servía a mi país. Eso ha enriquecido mi vida, más de lo que hubiera podido hacerlo una mujer. Vamos a ver, esto a mí me parece la mayor sandez que he leído en un personaje literario en toda mi vida de lector de obras literarias. Que servir a un tirano enriquece la vida de un hombre más de lo que puede enriquecerlo una mujer, vamos a ver, esto supera Las noches con Virgilio de Borges. Esto ha enriquecido mi vida más de lo que hubiera podido hacerlo una mujer, el dinero o el poder. Este hombre no mantiene relaciones con mujeres por la razón que sea, yo no voy a entrar en ellas. No soy su psiquiatra, ni tengo problemas sexuales que me inviten a interpretar los problemas sexuales ajenos. Eso no me preocupo de lo que no me preocupa. El dinero. Le falta algo de dinero, tiene lo que quiere. Y poder, es el presidente de la República, decide quién sale y quién no sale de la República. Pero ¿cómo puede decir que no tiene poder o que no es ambicioso? Eso es como si el Dios creador del mundo, del Génesis, dice que no es un hombre ambicioso. ¿Para qué? El que gana no tiene que dar explicaciones. Nunca, concluye, nunca tendré palabras para agradecer a su excelencia que me haya permitido trabajar a su lado. Esta es la declaración de un lamemédulas, es decir, es un miserable, en definitiva. Es un miserable, es un adulador, ya lo dice la paremia, hombre lisonjero, traidor y embustero. No hay más misterios con ese tema, ¿no? Se hace una revisión curricular de las contribuciones de Balaguer a lo largo de lo que han sido los servicios prestados a este hombre, a Trujillo. Y en esta semblanza curricular, muy fea, por cierto, y muy sutil y muy siniestra, se subraya sobre todo la implicación de Balaguer con la Iglesia. Balaguer es el gran embajador de la Iglesia ante Trujillo. Le encargó diseñar la política del régimen con la Iglesia Católica. Esto lo suscribe Vargas Llosa. Lo hizo muy bien, hasta el domingo 25 de enero de 1960, este es el dato histórico, en que se leyó en las parroquias la carta pastoral de esos pendejos. En estilo indirecto libre se utiliza la nomenclatura de Trujillo para referirse a los obispos, pendejos. La Iglesia había sido una sólida aliada. El concordato entre República Dominicana y el Vaticano, que Balaguer negoció y Trujillo firmó en Roma en 1954, resultó un formidable espaldarazo para su régimen y su figura en el mundo católico. Poeta y jurisconsulto, Joaquín Balaguer, sufría mucho con este conflicto actual entre la Iglesia Católica y Trujillo. Siempre defendió que el régimen se llevara bien con los obispos, curas y el Vaticano, alegando razones pragmáticas y políticas. Siempre hay una hermenéutica que salva la situación, ¿no? Es decir, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, hasta cierto punto, y después entonces cambiamos. Es decir, se puede hablar de una guerra civil como una cruzada, y después se puede dar la espalda al dictador y sacar la carta de los curas comunistas. Es decir, siempre mutamos y nos metamorfoseamos con el sol que más calienta, hasta la extinción, en definitiva. Esa es la historia de esta Iglesia Católica, de la que aquí se habla en estos términos. La aprobación de la Iglesia Católica legitimaba las acciones del régimen de Trujillo ante el pueblo dominicano. Hasta que Estados Unidos decide que ya no ha de continuarse con esto, y entonces la Iglesia Católica decide seguir las indicaciones de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica apoya a los Estados Unidos contra Trujillo, pero no a Trujillo contra los Estados Unidos. Es evidente que en este punto la Iglesia Católica es una brújula que funciona perfectamente indicando dónde está el norte. Fíjense una observación que hace Trujillo acerca de los intelectuales, de los artistas. Claro, esto está puesto en boca de un sátrapa, de un villano, de un malvado, por lo tanto, es un elogio hacia los artistas. Además, dice Trujillo, nunca me he fiado de los artistas, son deshuesados, sin sentido del honor, propensos a la traición y muy serviles. Bueno,
como cualquier otro tipo de persona, es decir, no por el hecho de ser artistas se carece del sentido del honor, se es propenso a la traición y se es más servil que otro tipo de profesión, desde los pasteleros y los peluqueros hasta los profesores de universidad o incluso los catedráticos de teoría de la literatura y literatura comparada, pueden ser objeto de estos atributos, quiero decir, o no serlo, es decir, no hay ninguna condición que nos haga más susceptibles de esto que de lo contrario. O sea, realmente, esto es una manera de hablar que suscribe Trujillo en un momento dado, pero que en sí mismo no significa absolutamente nada, no es ningún diagnóstico, esto es una opinión, simplemente, ¿no? Y el narrador, en estilo indirecto libre, considera que el mayor atributo de este hombrecillo, de este presidente fantoche, era no solo saber lo conveniente, sino sobre todo no enterarse de lo inconveniente. El no enterarse de lo inconveniente es saberlo, pero fingir que no se sabe, que es la gran estrategia diplomática de muchos procedimientos políticos, ¿no? De la supervivencia. Pero lo más importante es que Joaquín Balaguer, en un momento dado, por eso antes dudaba yo acerca de dónde estaba Dios, si con la Iglesia o con Trujillo, y dónde estaba el diablo, si con la Iglesia o con Trujillo, pues ¿por qué? Pues porque en un momento dado Joaquín Balaguer se manifiesta, se declara como autor de un escrito, de un artículo, de un texto, no sé si de una parábola o de un manifiesto, titulado Dios y Trujillo. Es decir, una endiadis, una combinación de dos elementos contrapuntísticos, Dios y Trujillo, fíjense el tema, donde viene a decir que Trujillo es una especie de reencarnación de la divinidad para salvar el mundo a través de República Dominicana. Y le pregunta el sátrapa, ¿cree usted todavía, Balaguer, que Dios me pasó la posta, que me delegó la responsabilidad de salvar a este país? Caudillo de República Dominicana por la gracia de Dios, podría decir la moneda, ¿no? Preguntó con una mezcla indefinible de ironía y ansiedad. Más que entonces, excelencia, replicó la delicada y clara vocecita, Trujillo no hubiera podido llevar a cabo la sobrehumana misión sin apoyo trascendente. Usted ha sido para este país instrumento del Ser Supremo, instrumento de Dios. Claro, aquí parece que habla Hegel, ¿no? Es decir, Napoleón parece que fue un instrumento del espíritu absoluto para liberar a Europa de no sabemos qué. Una liberación que no prosperó más allá de 10 años. Entonces, claro, imagínense ustedes a Hegel jugando al horóscopo con Napoleón, pues sale la fenomenología del espíritu, ¿no? O Marx jugando al horóscopo con un fantasma que recorre Europa y sale el Capital, y cosas por el estilo, para entretener a la gente, con discursos épicos que cuando ya la literatura los ha abandonado desde hacía siglos, los había abandonado desde hacía siglos, los retoma la filosofía, en el Capital o fenomenología del espíritu o cosas por el estilo. Es decir, son obras filosóficas que lo único que revelan es cómo a la filosofía llega el cantar de gesta filosófico que la literatura abandonó a finales de la Edad Media, en definitiva, ¿no? Entonces, ese cantar de gesta llega a la filosofía con el romanticismo. Entonces, los géneros filosóficos son géneros literarios retrasados, históricamente hablando, en definitiva. Porque para mí la fenomenología del espíritu es un cantar de gesta, como el Capital es un cantar de gesta, que imposible, inviable ya en la literatura del siglo XIX, lo acoge la filosofía. Y lo acoge la filosofía tan feliz, porque claro, como no distinguen entre la realidad y la ficción, pues el propio Hegel, estoy seguro, creía que el espíritu absoluto movía, digamos, los músculos, ¿no? y el piriforme y los tuétanos de Napoleón cabalgando Europa. Claro, es una cosa. Pues a este le ocurre lo mismo con Dios y Trujillo. Y claro, se llega a citar algún párrafo que es de una cursilería impresionante, ustedes lo verán si leen la novela, pero resulta que aquel discurso de Balaguer, Trujillo y Dios y Trujillo, era obligatorio en las escuelas y texto central de la cartilla cívica, destinada a educar a escolares y universitarios en la doctrina trujillista, que redactó un trío elegido por él, Balaguer, Agustín Cabral, el padre de Urania, llamado Cerebrito Cabral, y la inmundicia viviente, claro. La inmundicia viviente o el constitucionalista Beodo, que era uno de los dos apodos en esta polionomasia que recibe Henry Chirinos, el gran traidor de Agustín Cabral.
Claro, todo esto, insisto, es como usar el horóscopo para interpretar la gestión política. Es como usar la bola de cristal, en definitiva. Una manera de retratar los modales tan sutiles, tan ofidiosos, en definitiva, como el Ofidio del Paraíso, con esos ojos risueños de serpiente sabia, que caracteriza a Joaquín Balaguer en la novela. ¿Cómo era en la realidad? No lo sé. Eso ya lo dejamos a los historiadores. En definitiva, se habla constantemente de los negocios y de la evasión de capitales de la familia Trujillo, de los que vivirán una vez que el régimen caiga, y le pregunta directamente Trujillo a Balaguer: ¿cree usted que se arreglarán las relaciones con la Iglesia? Es decir, ¿ve alguna posibilidad de que se arreglen las cosas con la Iglesia? Y le responde Balaguer a Trujillo: posibilidad inmediata no, excelencia. El diferendo se ha envenenado. Para hablarle con franqueza, me temo que irá de mal en peor si usted no ordena al coronel Aves que La Nación y Radio Caribe moderen los ataques a los obispos. Hoy mismo he recibido una queja formal del nuncio y del arzobispo Pittini por el escarnio que hicieron ayer de Monseñor Panal. Es decir, que los ataques a la Iglesia no se aceptan, no es el momento. Y entonces Trujillo dice: los curas quieren verme exiliado, preso o muerto. Y Balaguer templa la gaita y dice: no, le aseguro que no es así, excelencia, etc. Y se subraya finalmente que podríamos calificar al personaje literario de baboso, porque realmente es un baboso. Se caracteriza sobre todo por su trabajo intelectual y por su acción política, pero estos son eufemismos muy nobles para evitar el tabú, que es la sumisión por partida doble, la sumisión intelectual y la sumisión política, es decir, la prostitución del conocimiento del que dispone y la degradación de su voluntad política y de su inteligencia política. Por eso digo constantemente que el que trabaja para un tirano es tan tirano como el amo al que sirve, es tan tirano como el amo para el que trabaja, en definitiva. Es absolutamente incompatible ser un demócrata si se ha pasado toda la vida trabajando para un tirano. Y sin embargo, este personaje, literariamente hablando, pasa de la tiranía a la democracia como si nada hubiera ocurrido. Es realmente sorprendente. Hay, sin embargo, un discurso completamente nihilista por parte de Trujillo, puesto por supuesto en boca de Vargas Llosa, porque esto es una recreación de Vargas Llosa, que me parece de lo más digno de la novela, me parece un discurso verdaderamente valioso en la novela, donde Trujillo viene a desenmascarar cara a cara a este cínico Balaguer y le dice: usted, presidente Balaguer, tiene la suerte de ocuparse solo de aquello que la política tiene de mejor, dijo glacial: leyes, reformas, negociaciones diplomáticas, transformaciones sociales. Así lo ha hecho 31 años. Le tocó el aspecto grato, amable de gobernar. Lo envidio. Me hubiera gustado ser solo un estadista, un reformador, le viene a decir, como usted. Pero gobernar tiene una cara sucia, sin la cual lo que usted hace sería imposible. Y aquí habla Maquiavelo, claro. Y el orden, y la estabilidad, y la seguridad. He procurado que usted no se ocupara de esas cosas ingratas, pero no me diga que no sabe cómo se consigue la paz. ¿Con cuánto sacrificio y cuánta sangre se consigue la paz? Agradezca que yo le permitiera mirar al otro lado, dedicarse a lo bueno, mientras yo, Johnny Aves García, el gran torturador de República Dominicana, el teniente Peña Rivera y otros teníamos tranquilo al país, para que usted escribiera sus poemas y sus discursos. Estoy seguro que su aguda inteligencia me entiende de sobra. Creo que este párrafo es uno de los mejores de la novela. No de los mejores redactados, pero sí de los mejor expresados de la novela. Quizá por párrafos así, por palabras así,
por digresiones de este tipo, la novela es salvable. Por estos y por algunos otros equivalentes, la novela es salvable. Por los demás, la novela es una colección de kitsch, una colección de modelos ortodoxos de arte. En definitiva, nada más. Hay, finalmente, un parágrafo que debe leerse. Joaquín Balaguer está al corriente de la conjura. Sabe que en ese día, unas horas después, se prepara el acribillamiento a balazos de Trujillo. Naturalmente, no solo no se lo dice, se lo oculta, sino que realmente está implicado en él de una manera muy ambigua, muy sofisticadamente ambigua. Su implicación la saben muy pocos y casi nadie lo va a delatar. Le pregunta a Trujillo, ¿aplacará esta nueva liberación de presos a los yanquis? Lo dudo. Henry Dearborn sigue alentando conspiraciones. Hay otra en camino, según Johnny Aves. Hasta Juan Tomás Díaz, un general de los suyos, está metido. Y Trujillo escucha el silencio. El silencio que escuchó a su espalda, lo escuchó como una presencia pesada y pegajosa, lo sorprendió. Se revolvió en el acto para mirar al presidente Fantoche. Ahí estaba, inmóvil, observándolo con su expresión beatífica. No se tranquilizó. Esas intuiciones nunca le habían mentido. ¿Podía ser que esta microscópica humanidad, este pigmeo, supiera algo? Es decir, el propio Trujillo, como personaje, sospecha de que ese tío sabe algo y por tanto está implicado en la traición. ¿Ha oído usted de esta nueva conspiración? Y esa nueva conspiración se va a ejecutar en unas horas. Lo vio negar con enérgicos movimientos de cabeza. Es decir, responde con neumas. No es la primera vez que Balaguer responde con neumas. Neumas son movimientos, gestos, mímica, que evita las palabras. Lo hubiera reportado en el acto al coronel Aves García, excelencia, como he hecho siempre que llega a mí cualquier rumor subversivo, qué poético. Dio 2 o 3 pasos más Trujillo frente al escritorio sin decir palabra. No, si había uno entre todos los hombres del régimen incapaz de verse envuelto en un complot, era el circunspecto presidente. Fíjense qué equivocado está Trujillo. Balaguer está implicado en el régimen, en la conjura contra el régimen, como solo alguien muy sofisticado, como solamente una serpiente sabia de ojos risueños puede estarlo. Ni siquiera el narrador tiene muy claro si está implicado o no directamente. Trujillo sabía que sin él, sin Trujillo, no existiría, que el benefactor era la savia que le daba vida y que sin él se esfumaría de la política para siempre jamás. Fíjense qué equivocado está Trujillo. Trujillo cree que todos los que están con él desaparecerán cuando desaparezca Trujillo. Casi nadie desapareció, pero el que menos desapareció fue Joaquín Balaguer, que pasó de ser presidente de la República con Trujillo a ser presidente de la República con la democracia y a estar ambiguamente implicado en la conjura contra Trujillo. Es curioso cómo hay personas que son capaces de metamorfosearse y de mutar históricamente, pese a todas las circunstancias, y porque no tienen principios y se mueven siempre por consecuencias, sobreviven a todas las adversidades. Los principales supervivientes no son ni los cobardes ni los valientes, son la gente que no tiene principios.